Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy platicaremos de trastornos del sueño. Para conocer más de este tema está con nosotros la doctora Guadalupe Terán. Ella es especialista en medicina del sueño. Bienvenida, doctora. ¿Me ayudas presentándote? Claro que sí. Soy la doctora Guadalupe Terán, especialista en medicina del sueño y soy parte del Centro Neurológico de la Torre de Especialidades de San Angelín, Acora del Valle. Gracias, doctora Terán. Para iniciar y entender mejor, ¿qué es un trastorno de sueño? Bueno, un trastorno de sueño es un padecimiento que va a afectar nuestra forma de dormir, ya sea que altere el inicio o la continuidad de nuestro sueño, o son eventos que suceden durante la noche cuando estamos dormidos o cuando estamos transitando hacia el despertar, y existen alrededor de 80 trastornos de sueño que pueden afectar desde bebés hasta adultos mayores. Doctora, ¿existen diferentes tipos de trastornos? Sí, existen alrededor de 80 trastornos de sueño y estos se van a clasificar por diferentes síntomas. Entonces, entre los principales trastornos de sueño están el insomnio o diferentes tipos de insomnio, los trastornos respiratorios que pueden afectarnos durante la noche. Hay trastornos de movimiento asociados al sueño, hay problemas donde la somnolencia es la queja principal, hay trastornos donde se desajusta nuestro reloj biológico y a veces los trastornos de sueño pueden ser secundarios a otro padecimiento médico, psiquiátrico, neurológico. ¿Y cuáles son los más comunes? Los trastornos de sueño más comunes en la población mexicana son, en primer lugar, el insomnio, que es esta incapacidad para iniciar o mantener el sueño o simplemente despertar sintiéndote cansado, como si no te hubieras restaurado en la noche. Y este afecta más o menos al 18% de la población, aunque después de la pandemia se duplicó la incidencia de este trastorno. Otro de los más frecuentes es el ronquido, que es este sonido que pasa cuando inhalamos o exhalamos mientras estamos dormidos, afecta más o menos al 45% de la población. Y se estima que 28% de la población, más o menos, además de roncar, tiene pausas en la respiración durante la noche cuando está durmiendo, y eso afecta su oxigenación, su frecuencia cardíaca, su tensión arterial, y bueno, va a traer varias consecuencias durante el día. En realidad, el sueño es algo que es muy dinámico, ¿no? O sea, el sueño es diferente durante toda la noche, pasamos por diferentes etapas, entonces dormir no es igual a descansar. Y puede ser que tú duermas tus 7, 8, 9 horas, pero al despertar estés cansado. Y eso puede ser porque en la noche te estás moviendo, estás roncando, no estás oxigenando bien, no respiras. Y los monitores pues nos dan una aproximación de qué es lo que está pasando durante la noche, y al final, bueno, es un parámetro importante que te puede dar una señal de alerta de que algo está mal y debes buscar ayuda. Doctora, ¿cómo se determina qué tipo de trastorno de sueño se tiene? Bueno, es importante determinar qué tipo de trastorno tenemos y sobre todo si su origen es biológico u orgánico, o más bien está asociado con malos hábitos, con cosas que estamos haciendo en nuestro día a día. Y para determinar esto, primero hacemos una consulta, una valoración clínica en la que determinamos tus horarios, tus síntomas, desde cuándo empezaste a tener problemas de sueño, evaluamos si hay otros problemas de sueño en tu familia, qué está pasando en la noche, cómo te sientes durante el día. Y en algunos casos es necesario monitorear cómo estás durmiendo durante la noche. Entonces, para eso te traemos a la clínica y monitoreamos en una noche en condiciones de sueño normal tu actividad cerebral, tus movimientos corporales, tu respiración, otros parámetros cardiovasculares, y videograbamos qué pasa en la noche. Y de esta manera podemos saber de forma objetiva cómo estás durmiendo y qué tipo de trastorno tienes. Hay algunos pacientes que requieren que se haga un estudio más sencillo, o bien que se haga el estudio en casa porque no pueden dormir fuera de casa. Entonces es importante, de acuerdo a las características de cada paciente, escoger qué tipo de estudio tenemos que realizar. Y retomando esto último, ¿qué pruebas o estudios son necesarios para llegar a un diagnóstico preciso? El principal estudio diagnóstico es la polisomnografía, que es un registro de 8 horas durante la noche en las que vamos a monitorear actividad cerebral, respiración, variables cardiovasculares, la actividad física. Tomamos una videograbación y este es el estándar de oro en el diagnóstico de trastornos de sueño, pero existen otros. Por ejemplo, los pacientes que se quedan dormidos durante el día, lo que hacemos es un estudio que se llama prueba de latencias múltiples de sueño, y entonces vemos qué tan propensa es la persona a quedarse dormida durante el día en diferentes intervalos.
También, por ejemplo, hay pacientes que solamente roncan o solamente tienen problemas en la respiración. A ellos se les hace un estudio más sencillo que se llama poligrafía cardiorrespiratoria, que es un estudio en el cual el paciente se va a casa con un monitor, se lo pone en la noche y así podemos saber si ronca o no ronca, cómo respira, cómo está oxigenando, y este es muy útil en el diagnóstico de trastornos respiratorios durante el sueño. Ahora, también hay estudios para bebés, ¿no? En los bebés más pequeñitos hacemos esta misma polisomnografía, pero hacemos un registro corto durante el día de 2 a 4 horas, porque los bebés duermen mucho, entonces podemos registrar en su periodo de siesta. Lo ideal es registrar entre 7 y 9 horas, idealmente 8, para que el estudio sea válido, tiene que tener por lo menos 6 horas de registro. Generalmente es una sola noche de registro, salvo alguna condición específica, pero en general es una única noche. Por ejemplo, los pacientes que tienen somnolencia, registramos en la noche para confirmar cómo están durmiendo y después la prueba de latencias múltiples se hace durante el día. Entonces tienen que estar 2 días con nosotros. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los síntomas clave que usted busca para identificar el problema específico del sueño? Bueno, los síntomas más importantes a identificar cuando alguien tiene un trastorno del sueño es, en primer lugar, qué tan fácil es para él quedarse dormido, ¿no? Lo ideal es que nosotros nos quedemos dormidos entre 10 y 20 minutos una vez que ya estamos acostados en el ambiente adecuado. Si nos tardamos muy poco, eso puede ser una evidencia de que traemos una deuda de sueño, de que tenemos somnolencia excesiva. Si nos tardamos más, puede ser insomnio, o bien si nuestro sueño es inquieto. ¿Eso qué significa? Si me despierto muchas veces o si me despierto en la madrugada y soy incapaz de volver a dormir, o bien si hago algo durante la noche. Si yo o mi compañero de cama ha notado que ronco, me muevo, pateo, grito, me sobresalto, en fin, cualquier cosa que pase durante el sueño, digamos que es una señal de alerta, ¿no? Lo normal es dormirnos, estar con cambios de posición mínimos y a la mañana siguiente despertar tranquilos. Ahora, otro indicador muy importante son los síntomas en la mañana, o sea, cómo me siento al despertar. Si yo me siento cansado, irritable, con sueño, con dolor de cabeza, con dolor corporal, entonces todos estos son indicadores de que algo está pasando con mi sueño. Y doctora Terán, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para los tipos de trastorno de sueño? Bueno, es importante mencionar que los tratamientos para los trastornos de sueño son diferentes y esto depende del tipo de trastorno. Por eso en el Centro Neurológico de Sueño tenemos un equipo multidisciplinario porque los trastornos pueden tener diferentes orígenes. El abordaje se tiene que dar desde diferentes especialidades, desde otorrinolaringología, neumología, nutrición, odontología, psiquiatría, neurología, psicología y todas estas especialidades que tienen en común la medicina del sueño. Entonces, los tratamientos van desde abordajes conductuales, desde qué cosas puedes hacer para mejorar tu manera de dormir, la hora en que te duermes, lo que consumes en la noche, etcétera. Pero también a veces necesitamos utilizar fármacos, a veces hay pacientes que tienen depresión, ansiedad, entonces tenemos que abordar esta parte. A veces son cuestiones neurológicas, que por ejemplo pacientes que en la noche tienen crisis epilépticas o que tienen algún otro trastorno de origen neurológico como la somnolencia excesiva, entonces ahí tenemos que usar tratamiento farmacológico. En el caso de los pacientes con problemas respiratorios, pues ahí se pueden hacer cirugías, tratamientos dentales, se utilizan dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, en fin, dependiendo del tipo de trastorno y a veces tenemos que abordarlo desde diferentes especialidades para hacer un manejo integral. ¿Y existen terapias no farmacológicas que podrían beneficiar a los pacientes? Sí, de hecho, por ejemplo, para el insomnio, la principal línea de tratamiento es la terapia cognitivo-conductual, que esto se basa en una serie de herramientas en las cuales modificamos el estilo de vida, los hábitos, mejoramos la higiene de sueño, que es esto de cómo debe ser tu habitación, las cosas que debes o no tomar en la noche, por ejemplo, evitar bebidas con cafeína, evitar el alcohol, cenar, pero no cenar demasiado, o sea, tomar cenas ligeras, ricas en proteínas, eso es algo importante, pero también trabajamos técnicas de relajación, también trabajamos restricción de tiempo en cama, o sea, ¿qué haces? Como generar condicionamientos de cuando vas a llegar a tu cama, lo que sí debes hacer, lo que no debes hacer. Y algo importante es trabajar los pensamientos de los pacientes, porque a veces alguien que no puede dormir desarrolla pensamientos
disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, nunca más voy a volver a dormir, o algo me hace falta en el cerebro, alguna sustancia, por eso no duermo, o si no tomo una pastilla nunca voy a ser capaz de volver a dormir, y desarrollan tanta preocupación y tanto miedo por el sueño que al final esto los lleva a un estado de ansiedad que después no los deja dormir. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es muy eficiente en los pacientes con insomnio, pero también se utiliza para pacientes, por ejemplo, que tienen pesadillas, ¿no? Que las pesadillas pueden ser un indicador de estrés postraumático, de ansiedad, de depresión, y que hacen que los pacientes se despierten sobresaltados, con miedo a volver a dormir. Pues aquí se reestructuran los pensamientos a partir de estos miedos, se identifica el origen de la ansiedad, eso es importante. Por ejemplo, en niños es muy importante el manejo conductual porque hay que establecer límites, horarios, rutinas. Entonces, sí, nosotros justamente esa es una gran ventaja que tenemos, que podemos abordar desde estas terapias no farmacológicas muchos trastornos de sueño. ¿Y cuáles son los posibles efectos secundarios de los medicamentos recetados para tratar mi problema de sueño? Con respecto a los fármacos que nos ayudan a mejorar el sueño, es muy importante mencionar en primer lugar que hay que evitar automedicarse, es una práctica muy común, a veces con productos de venta libre, a veces con cuestiones, productos herbales que pensamos que son inocuos, pero al final todo lo que entra en nuestro organismo tiene un efecto. Y a veces incluso con fármacos controlados, ¿no? A veces es común que alguien en la familia fue diagnosticado con un trastorno de sueño, le dan un tratamiento y nos comparte y lo empezamos a tomar. O a veces vamos con un médico que no está capacitado en temas de medicina del sueño y nos da medicamentos controlados. Hay que tener mucho cuidado porque estos medicamentos inducen un sueño muy superficial, es un sueño que no es natural, por lo tanto tiende a ser más superficial, suprime el sueño profundo, pero además nos va a generar efectos adversos. Por ejemplo, puede afectar nuestra capacidad de atención, de memoria, de concentración. A largo plazo puede generar deterioro cognitivo. También es muy importante cuidar a adultos mayores porque estos fármacos tienen una vida media muy larga, sobre todo las benzodiazepinas. Estas pueden durar hasta 24 horas en nuestro organismo. Entonces, en la mañana los pacientes ya no están durmiendo, pero tienen debilidad corporal, sus músculos están relajados y hay riesgo de caídas. Entonces, es muy importante tener cuidado sobre todo en adultos mayores. Entonces, nunca hay que automedicarse y cuando usemos fármacos deben de usar en un plazo de 1 a 3 meses máximo y la mínima dosis posible para tener un efecto. Y doctora, ¿hay cambios en el estilo de vida que podrían mejorar la calidad de sueño a los pacientes? Sí, totalmente. Nuestro sueño es muy importante y también es muy vulnerable. Entonces, todas las cosas que hacemos nos pueden alterar. Por ejemplo, algo fundamental es cuidar nuestro reloj biológico, ¿no? ¿Eso qué significa? Nosotros estamos hechos para dormir de noche y funcionar de día. Pero por nuestro estilo de vida muchas veces vamos retrasando la hora de irnos a dormir o a veces entre semana dormimos en cierto horario y el fin de semana queremos recuperar el sueño perdido y entonces nos levantamos muy tarde y esto va desajustando nuestro reloj biológico. Nuestro cerebro tiene una estructura que es nuestro principal reloj biológico que se va a sincronizar con los cambios de luz y oscuridad, pero también con las cosas que consumimos, o sea, la comida, porque el estómago tiene un reloj biológico, el hígado, el páncreas, el riñón, o sea, cada estructura tiene un reloj. Entonces, si yo como a una hora, duermo a otra hora, hago ejercicio a otra hora, estos relojes están desajustados y eso nos va a enfermar. Otra cosa importante es, por ejemplo, en este mismo sentido de los relojes biológicos, pues hay que acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora, incluso los fines de semana, y hay que cuidar cómo nos activamos, ¿no? O sea, si el reloj se activa con la luz y yo en la noche estoy usando el celular o la televisión, pues esta luz que irradian los dispositivos le dice a mi cerebro, hay luz, mantente despierto. Entonces me voy a tardar en dormir y también mi sueño va a ser más fragmentado. Igual en la mañana, ahí sí nos tenemos que estimular con luz, de preferencia con luz natural, y tenemos que idealmente hacer alguna actividad física. Si hacemos ejercicio en la mañana, eso mejora la calidad del sueño, hace que nos durmamos más rápido, que el sueño sea más profundo. Y otra cosa que impacta es la alimentación, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos dormidos, nuestro cerebro está restaurando tejidos, está sintetizando proteínas, los músculos están recuperando, entonces necesita de dónde obtener energía para todos estos procesos.
Entonces hay que cenar una dieta rica en proteína y fibras, con carbohidratos complejos y evitar cosas que sean irritantes, cosas muy pesadas, porque eso también puede interrumpir nuestro sueño. E igual evitar cosas azucaradas y la cafeína, ¿no? O sea, bebidas con cafeína idealmente hay que dejarlas después de las 5 de la tarde para que no afecten el sueño. Café, té, chocolate, refrescos de cola, la nicotina también nos puede alterar el sueño y el alcohol, a pesar de que es un relajante muscular, pues también nos va a provocar despertares durante la noche. Entonces, todo lo que consumimos en la noche hay que tener mucho cuidado para que no afecte nuestra calidad de sueño. Doctora, ¿cómo se puede establecer una rutina de sueño más saludable? Lo más importante es tratar de hacer como esta separación de ya llegué, ya terminó mi día de actividades y entonces tener una rutina que nos ayude a que el sueño sea de mejor calidad. Entonces, esa rutina puede llevar 2 o 3 pasos que sean actividades que me ayuden a relajarme, a distraerme, por ejemplo, tomar un baño, escuchar un poco de música, a lo mejor darme un masaje, a lo mejor ponerme a escribir un poco de lo que pasó en mi día, leer un poco, en fin, actividades que me desconecten del estrés laboral, del trabajo, de las preocupaciones del camino, del tráfico y que me ayuden a entrar a este estado emocional que me permita conciliar el sueño. ¿Y qué papel juega la dieta y el ejercicio en los trastornos de sueño? Bueno, la dieta juega un papel muy importante en cuanto al sueño, ya que cuando estamos dormidos se llevan a cabo procesos metabólicos y digestivos importantes. Algo que me gustaría mencionar es que normalmente en una persona que tiene un horario regular, los movimientos digestivos se van a detener por ahí de las 10 de la noche. Entonces, si yo ceno a las 10, 11 de la noche, pues mi cuerpo ya no va a poder procesar adecuadamente lo que acabo de cenar y entonces esa indigestión en la noche me puede despertar o me puede provocar pesadillas. Pero también si yo no como, pues obviamente mi cuerpo necesita alimento, entonces en la noche puedo despertar por hambre. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Cenar 2 o 3 horas antes de irnos a dormir y pues más o menos tener un periodo de 10 a 12 horas sin comer nada en la noche, un periodo de ayuno para que nuestro cuerpo se pueda restaurar y que esa cena que tomemos pues sea una cena balanceada, que sea de una buena proporción, sobre todo rica en fibra, proteína, y hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a descansar mejor, por ejemplo, los vegetales de hojas verdes, algunas frutas como el plátano, las cerezas, el kiwi, algunos pescados como el atún, las sardinas, también, por ejemplo, algunas leguminosas, cereales como la avena, porque todos estos tienen el aminoácido triptofano, que es un precursor de la melatonina, y eso nos puede ayudar a descansar mejor. Y con respecto al ejercicio, una persona que hace ejercicio por lo menos 3 veces por semana, de 30 minutos a 1 hora, va a tener menos riesgo de insomnio, va a tener un sueño de mejor calidad, un sueño más profundo, pero además una persona, por ejemplo, que está haciendo ejercicio para ganar masa muscular, necesita dormir bien, porque al dormir se van a restaurar las fibras musculares, se va a dar una mayor ganancia de masa muscular y además se va a producir adecuadamente testosterona, que es una hormona muy importante justo para este desarrollo físico. Entonces, como parte de este estilo de vida saludable, hay que dormir bien, hay que comer bien y hay que hacer ejercicio y si combinamos las tres, pues vamos a tener mejores resultados. Y en tu experiencia, ¿en qué horario es recomendable hacer ejercicio? En las mañanas totalmente, en las mañanas porque nuestro cuerpo tiene mayor coordinación, es mejor el tiempo de reacción, están elevados los niveles de testosterona, los que nos va a permitir tener más resistencia y además no va a afectar el sueño, ¿no? Cuando nosotros hacemos ejercicio liberamos endorfinas, pero también nuestro cuerpo entra en un estado de activación porque requerimos que aumente el flujo sanguíneo, la respiración, etcétera. Entonces, inmediatamente después de hacer ejercicio, yo puedo estar cansado físicamente, pero mi cuerpo está activado. Entonces, si no lo podemos hacer en la mañana, por lo menos hay que hacerlo 3 horas antes de ir a dormir para que ya mi cuerpo se haya relajado y esté listo para iniciar el sueño. Doctora, ¿qué pasa si no se atiende un trastorno de sueño? Bueno, un trastorno de sueño que no se atiende va a evolucionar negativamente, o sea, los trastornos de sueño no se curan por sí mismos, o sea, van incrementando y cada vez van a tener más efectos adversos en nuestra calidad de vida. Cuando no dormimos bien, esto nos va a generar problemas a corto, a mediano y a largo plazo. De manera inmediata, pues vamos a estar irritables, cansados, con sueño, vamos a tener dificultad para concentrarnos, para poner atención, pero también nos va a dar más hambre, porque cuando no dormimos el tiempo suficiente, aumenta una hormona que se llama grelina,
que es la responsable del hambre, y disminuye la leptina, que es la responsable de la saciedad. Entonces vamos a comer más, vamos a tardar más en sentirnos saciados, y esto hace que a mediano plazo pues tenemos más riesgo de sobrepeso, obesidad. También cambia la resistencia a la insulina. Entonces una persona que no duerme bien tiene más riesgo de desarrollar diabetes. También la falta de sueño es muy estresante para todo nuestro cuerpo. O sea, si no dormimos bien, generamos una inflamación sistémica. O sea, el cuerpo, las sustancias, se genera inflamación y entonces tenemos más riesgo de hipertensión, de accidentes cardio y cerebrovasculares. Otra cosa que pasa cuando no dormimos bien es que se alteran los procesos metabólicos y entonces tenemos más riesgo de dislipidemia, o sea, es decir, que el colesterol, que los triglicéridos aumenten. Y también vamos a tener mayor riesgo de depresión y de ansiedad, porque cuando dormimos se regulan las emociones, cuando dormimos se regula el sistema de defensas. Entonces quien no duerme bien tiende a enfermarse más de cualquier cosa. Y otra cosa importante es la restricción de sueño y sobre todo dormir en horarios inadecuados, o sea, como estas personas justo que rotan turnos o que trabajan jornadas prolongadas, tienen más riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, justo porque al mover sus relojes biológicos se desajusta la proliferación de células y entonces están más expuestos a que si hay una célula cancerígena, esta se desarrolla inadecuadamente y bueno, tienen mucho más riesgo que una persona en horarios normales, ¿no? ¿Y qué señales de alerta debería observar que podrían indicar un empeoramiento de la condición de un paciente? Bueno, las señales de alerta en un tema de sueño en general son que el paciente durante la noche esté muy inquieto. Hay algunos trastornos en los cuales el paciente tiene conductas durante la noche como actuar sus sueños, puede incluso tener conductas violentas como por ejemplo golpear al compañero o compañera de cama o si duerme solo golpearse contra la pared, puede caerse de la cama. Existe por ejemplo el sonambulismo, que es un trastorno en el cual las personas en la noche se levantan, están profundamente dormidas, pero pueden tener conductas muy complejas como deambular por la casa, abrir y cerrar muebles, pueden incluso hacer ciertas actividades, salirse de la casa, son capaces de abrir la puerta con llave incluso. Entonces, estas son conductas de riesgo que pueden poner no solo en riesgo a la persona, sino a los compañeros de casa, ¿no? También, por ejemplo, las personas que no están respirando bien durante la noche no se van a quedar ahogados en la noche, pero pues sí tienen mucho más riesgo de un infarto, de un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando alguien al dormir está haciendo muchas cosas inquietas y se despierta con dolor, cansado, está irritable, está todo el tiempo quedándose dormido en situaciones donde no debería, por ejemplo, en una junta, en el trabajo o incluso manejando, la somnolencia es una causa de accidentes muy frecuente, pues cualquiera de estos indicadores ya es una señal de alerta inminente de que tienen que acudir a una clínica de sueño a tratarse y a saber qué es lo que está pasando. Doctora, ¿con qué frecuencia se debe realizar un seguimiento para evaluar la efectividad del tratamiento? En realidad el seguimiento de los pacientes depende mucho del tipo de trastorno. Hay pacientes que tienen un insomnio transitorio, que tienen un insomnio agudo, que se resuelve muy bien y ya no requieren ningún tipo de seguimiento a menos que más adelante haya alguna otra condición que regrese el insomnio. Los pacientes con trastornos respiratorios, por ejemplo, pues requieren un seguimiento cada 6 meses al principio, después un seguimiento anual. Las personas que, por ejemplo, tienen estas conductas violentas durante la noche, pues en realidad también requieren un seguimiento anual para saber que ya no hay actividad durante la noche, que están descansando bien. Entonces, bueno, depende mucho del tipo de trastorno. ¿Y existen riesgos a largo plazo con los trastornos de sueño no tratado? Sí, cuando una paciente no se trata, con el paso del tiempo va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que empezó con un problema de insomnio, que apenas tardaba a lo mejor 30, 40 minutos en dormir y no se atiende, a la larga va a desarrollar no solo un insomnio crónico, sino va a desarrollar depresión, ansiedad. Por ejemplo, una persona que tiene depresión y tiene problemas de sueño que no se tratan, tiene más riesgo de ideación suicida, son más refractarios a los tratamientos farmacológicos. También, por ejemplo, pacientes que no se trataron un problema respiratorio, pues pueden llegar a evolucionar hasta un síndrome metabólico, o sea, van a desarrollar primero apnea de sueño, que son estas pausas en la respiración
Al dormir pueden desarrollar diabetes, hipertensión y van a evolucionar a un síndrome metabólico, ¿no? Dislipidemias, etcétera. Pacientes con conductas violentas durante la noche, que es este trastorno conductual de sueño-humor, donde los pacientes actúan sus sueños, pues a veces ya llegan con nosotros porque ya tuvieron lesiones graves, fractura de pierna, fractura de brazo, o ya lastimaron a su pareja o compañero de cama. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen estos eventos de sonambulismo que pueden llegar a romper cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un paciente que en un episodio de sonambulismo quiso salir por la ventana y entonces tuvo heridas en los brazos, se fracturó. O sea, sí pueden tener cosas violentas. Y otra de las cosas que recientemente se ha investigado es que cuando dormimos, nuestro cerebro se limpia o se desintoxica de proteínas que se van acumulando durante el día. Entonces, la restricción de sueño de manera crónica nos hace más propensos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la demencia tipo Alzheimer. Oh, qué complicado. ¿Y existen grupos de apoyo para personas con trastorno de sueño? En realidad, el apoyo entre los pacientes con trastornos de sueño ha sido algo que va creciendo, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, tendemos a subestimar la falta de sueño, los trastornos de sueño, ¿no? Tendemos a acostumbrarnos a estar cansados, a no dormir bien. Entonces, bueno, parte de las estrategias que tenemos en el Centro Neurológico y de Sueño es sesiones grupales, ¿no? De pacientes que comparten el mismo trastorno, porque eso es importante para que ellos sean conscientes de que hay otras personas que lo padecen. El saber cómo otros lidian con el trastorno y guiados por un terapeuta, pues les da muchas más herramientas de contención, de autocuidado, y eso permite que los pacientes se apeguen mejor al tratamiento. Entonces, eso es algo importante de los tratamientos que ofrecemos, la posibilidad de grupos de apoyo, grupos de trabajo y también estas intervenciones multidisciplinarias con estrategias adicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros talleres de meditación, ¿no? Que la meditación es una herramienta que está comprobado científicamente que ayuda a mejorar la calidad de sueño, a mejorar la ansiedad, a mejorar la depresión, a mejorar a los pacientes que están en tratamiento por adicciones. Entonces, también utilizamos estas otras alternativas, ¿no? Para finalizar, ¿puedes recomendarnos literatura o sitios web confiables donde pueda aprender más sobre el trastorno de sueño? Para conocer más sobre los trastornos de sueño, hay diferentes sitios. Por ejemplo, en nuestro sitio descansamejor.com pueden encontrar artículos que hemos publicado sobre los trastornos de sueño en nuestro país, algunos abordajes terapéuticos. También en nuestras redes sociales, en las redes del Centro Neurológico y de Sueño, hay diferentes videos informativos para que entiendan cuáles son los trastornos de sueño, cómo identificarlos y cómo los tratamos. Y en general, bueno, cada vez hay más información, hay sociedades médicas, sociedades científicas que trabajan en medicina de sueño, también se pueden acercar a estas si están en otro punto del país, pues para buscar atención en medicina de sueño. Muy bien, ¿y alguna recomendación para nuestros escuchas? Pues bueno, solamente me gustaría agregar que realmente es importante valorar nuestro sueño, tomar en cuenta que los adultos tenemos que dormir entre 7 y 9 horas todas las noches y de preferencia que esto suceda siempre en la noche, siempre en los mismos horarios para cuidar nuestro reloj biológico, y que una persona que duerme bien es una persona que toma mejores decisiones, que regula mejor sus emociones, que se enferma menos, que tiene una mejor integración a la sociedad, aporta más a la sociedad y es mucho más productiva y también tiene menos riesgo de accidentes. Entonces, realmente dormir bien es la mejor inversión que podemos hacer en bienestar, en salud y en calidad de vida, y realmente existen muchas opciones. No nos acostumbremos a dormir mal y ante cualquier señal de alerta vamos a atendernos, porque a veces algo que se puede resolver muy fácilmente, si lo dejamos pasar, se convierte en un problema crónico que va a afectar a nuestra vida en general. Bueno, me gustaría darles 3 tips como muy importantes para mejorar su calidad de sueño. El primero es acuéstense y levántense siempre a la misma hora, no importa que sea el día de descanso, que sea fines de semana y aunque se hayan desvelado, esto nos va a ayudar a mantener funcionando bien nuestros relojes biológicos. La segunda es eliminen los dispositivos electrónicos por lo menos 30 minutos antes de dormir, eso nos va a ayudar a que nuestro cerebro produzca melatonina, que es una hormona fundamental para poder iniciar nuestro sueño. Y la tercera es
Antes de acostarnos, tómense unos minutos para respirar. Podemos respirar profundo, inhalar, exhalar. Escuchen algo que les guste, un poco de música, dense un masaje. Que la experiencia de dormir sea algo gratificante, que sea este momento donde estoy tranquilo, en un lugar cómodo, seguro, y eso me va a ayudar a sentirme tranquilo para poder iniciar mi sueño. Doctora Terán, gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Espero que toda esta información les sea de utilidad. Yo soy la doctora Guadalupe Terán, especialista en medicina del sueño, y me encuentran en el Centro Neurológico y de Sueño de la Torre de Especialidades San Angelín, Acora del Valle. Gracias, doctora. Agradecemos a los escuchas por acompañarnos y también aprovecho para agradecer a la Torre de Especialidades San Angelín, Acora del Valle, por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí en Medicable, un espacio para tu salud.